Estoy en Antigua, Guatemala, y aquí en este lugar ocurrieron cosas tan extrañas que ni los mismos guatemaltecos muchas veces quieren contarte. Every time when I look in the mirror. Después de 233 años, la gente vivía en armonía, vivía feliz, pero nunca se imaginaron que el volcán de fuego, un 29 de julio. Desafortunadamente el español que vino no era de la clase alta a un principio. Esos eran prisioneros y vinieron a la aventura y nos trajeron lepra, viruela, sarampión, fiebre amarilla, tuberculosis, gripes y sífilis. Every line on my face is clearer. Aquí han pasado decenas de terremotos, monjas se han quedado enterradas debajo de las iglesias, campanas que han tocado solas. I know when nobody knows where to come, which way to go. Por si aún no me conoces, yo soy Ángel y hoy te voy a dar un recorrido por esta ciudad de Guatemala para mostrarte lo más raro, lo más oculto, lo más extraño que nunca nadie te ha mostrado en ningún video. Así que acompáñame. Dream with me, sing for the years, sing for the laughs, sing for the tears. Sing with me, just for today, maybe tomorrow the good Lord will take you away. Bueno, y para empezar el día, lo primero que vamos a hacer es desayunar. Ayer fue un viaje bastante largo desde Guatemala hasta aquí. No hemos comido nada, simplemente llegamos a dormir. Entonces, bueno, lo que pedimos aquí fue una tortilla clásica de aquí de Antigua. Se ve bastante bien. Tiene una cosita con fruta, también tiene unas papitas. Nos dan el jugo no lo tuvimos que pedir, fue totalmente gratis. También nos dan un té y nos dan unos pancitos. Es decir, que todo está bastante bien, bastante barato también, porque todo esto salió alrededor de unos $10 aproximadamente. Así que creo que sí que vale mucho la pena. Déjenme probarlo y les voy a decir a qué sabe. Está bastante buena. Es una tortilla que tiene como unos frijoles adentro, es lo que pude percibir, tiene platanitos adentro también, y el sabor está bastante bien, la verdad, y por el precio fenomenal. Así que súper aconsejado este lugar si quieres venir a comer algo aquí en Antigua. Bienvenidos a un país que realmente no se llama Guatemala. El único y verdadero nombre es Cuactimalán, que significa lugar de bosque, lugar entre maderos o lugar de las águilas, que esos son aspectos muy importantes que trajeron los mexicanos que acompañaron al señor Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala. Bueno, miren, la historia de Antigua comienza exactamente en 1543 cuando decidieron construir esta ciudad que de hecho se empezó llamando Santiago de Caballeros. No se llamaba Antigua, el nombre Antigua vino después y les voy a estar explicando por qué. Ahora, esta ciudad fue el centro de comercio de aquí de Latinoamérica por muchos años. Fue una ciudad bastante próspera que de alguna manera era el orgullo de los guatemaltecos. La ciudad se construyó de hecho en este punto que es como un valle para que estuviera protegida de desastres naturales, porque se creía que como estaba rodeada de montañas, esto de alguna manera protegía a los ciudadanos de por acá. Pero bueno, esto no fue tan así y exactamente en 1773 vino un terremoto devastador después de haber sufrido otros cuantos un poquito más pequeños que de alguna manera devastó toda la ciudad. Quedó prácticamente en ruinas y fue cuando las personas decidieron construir la nueva Guatemala, que es donde está ahora la capital. Después de 233 años, la gente vivía en armonía, vivía feliz, pero nunca se imaginaron que el volcán de fuego, un 29 de julio, día de Santa Marta, de 1773, hace su primera erupción y cuando explota es cuando provoca los fuertes movimientos telúricos y esta ciudad queda destruida. Ahora, lejos de preocuparse de lo que había pasado, estas personas hicieron algo mucho más inteligente y fue reconstruir la ciudad sobre las ruinas. Esto, por supuesto, dio un motivo turístico bien fuerte para que las personas alrededor de todo el mundo empezaran a ver esta ciudad como algo realmente fascinante y empezaran a venir aquí, lo que trajo como consecuencia también que la economía de esta ciudad empezara a resurgir y hoy es una de las economías, gracias al turismo, más fuerte que tiene Guatemala. Pero debajo de todas
estas calles hay muchas cosas que han pasado, hay muchas historias, hay muchos secretos que contar. Y como te decía en el inicio, esto es lo que vamos a estar viendo en este video. Miren, este lugar donde estoy ahora mismo sentado se llama el Convento de Santa Catalina y fue un lugar construido en el año 1696 para resguardar a las monjas de ese entonces, pero no solo resguardarlas en un lugar donde pudieran estar tranquilas, en sus votos de clausura, etcétera, etcétera, sino en un lugar donde las personas no pudieran ver a estas monjitas, porque en ese entonces se consideraba como un delito eclesiástico que las personas de acá, de este pueblo, pudieran ver quiénes eran estas monjas que vivían aquí. Entonces lo que se hizo fue construir un arco desde este convento hasta la calle de frente para que ellas pudieran cruzar sin ser vistas por las demás personas que vivían acá, como te decía anteriormente. Pero muchas veces pensamos que cuando se hace un túnel se hace subterráneo, es decir, se hace por debajo de la calle, pero en este caso no. En este caso se hizo un túnel cerrado por encima del arco para que estas monjas pasaran por encima, valga la redundancia, y de alguna manera estuvieran completamente protegidas de la vista de los demás. Ahora miren, un dato súper curioso de este lugar es que el arco que nosotros vemos aquí fue una de las pocas construcciones que no se derribaron con los terremotos que hubo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Muchas personas piensan que esto es un milagro divino de Dios, pero bueno, simplemente la verdad es que la construcción estuvo mucho más reforzada que las casas que habían alrededor de este sitio. Y bueno, hay que decir también que en el siglo XIX recibió una reestructuración bastante grande para que se pudiera mantener en pie, porque ya estaba bastante débil. Durante años, vecinos aseguraron escuchar campanas en iglesias que ya no tenían campanarios. Ocurrió muchas veces y siempre de madrugada. La explicación más acertada es la acústica. El valle, la humedad nocturna y la distancia hacen que sonidos lejanos viajen con claridad. Lo curioso es que la gente reconocía campanas de templos destruidos hacía décadas. No era algo paranormal como se pensaba, pero tampoco fácil de explicar sin conocimientos técnicos. El 2 de enero de 1776, pues ya queda constituida la nueva Guatemala de la Asunción, la actual capital de Guatemala, que es la tercera capital del reino, ¿verdad? Donde ya va por poco más de 200 años, con ya 4,5 millones de habitantes también. Bueno, miren, hablando del terremoto de 1773, hay una historia muy curiosa que quisiera compartir con ustedes, y es que cuando ocurrió este terremoto, hubo una iglesia que quedó totalmente devastada por lo que había pasado. Pero lo más extraño vino después, cuando los rescatistas encontraron a una monja caminando lentamente por las calles en estado de shock y decía algo así: mis hermanas están adentro, por favor, rescátenla. Esto normalmente parecería algo normal, solamente con un detalle: la iglesia había sido totalmente derribada por el terremoto y todo el mundo había sido aplastado. Era imposible que alguien quedara dentro de la iglesia, pero la monja no paraba de insistir y seguía diciendo: mis hermanas están adentro, por favor, yo las escucho, vayan a rescatarlas. Ahora, esta historia tiene dos versiones. Una es que los rescatistas simplemente no quisieron arriesgar sus vidas para seguir buscando personas dentro de los escombros, o la versión oficial, que es la que dice que la monja simplemente estaba en un estado de shock y no sabía lo que decía. El mejor ejemplo de los terremotos lo tenemos aquí, en esta columna, que era la original que teníamos sobre esta base. Y esta colapsó por el último terremoto de Guatemala el 4 de febrero de 1976 a las 3 de la mañana. Este terremoto tuvo una dureza de 7.5 grados de escala de Richter, 9 Mercalli, 33 segundos, y más de 25,000 personas murieron en todo el país.
quieres? ¿Papaya, piña, sandía, naranjas, jugos naturales? ¿Cuál es el más popular de acá? Ah, pues casi todo, comen de todo. Por la sandía y la piña es muy buena. La sandía, toda la fruta es muy buena. Ok, Ah, con sal, limón, chile, pepita o natural. Ah, bueno, sí. La pepita. La piña, sí, con todo para probarlo bien característico. Ahorita te lo preparo, ahorita un momento. Miren como de este lado tenemos todas las frutas naturales. Esta es la papaya, la naranja, la sandía, la piña. Y es un jugo que preparan aquí mismo naturalmente. Eso más natural que esto realmente no se va a encontrar. So, vamos a ver a qué sabe. Aquí viene la piña. La piña se pone la pepita, que es semilla de calabaza. Más conocido pues como la semilla de calabaza y es traído por así, la semilla así, pues en comal y todo se pone a dorarlo. Dorarlo es una semillita de la calabaza. Y luego en una máquina lo hacen. Y viene la salita, mira. Salita, este es el chilito. Es picante, mira. Es picantillo, así es. Si quieres picantillo, sí algo picante, así es. ¿Quieres picante? Sí, un poquito, no más. ¿Claro? Vamos a probarlo. Sí queda muy rico. Ya con el picante se eleva un poquito. Pero todo bien, es muy rico. Estamos con limoncito. Preparamos limoncito. Sí, mezcladito. Vamos con limoncito, mira. Y acá estamos con tu piña. Nomás eso, la pepita, salita y chilito. Oh, porque se toma así. Sí, así nomás. Ajá. A ver, sea, entonces, sí, entonces pensé que ahora como que se molía y demás, pero no, simplemente se consume de esta manera. Contra, está bien, bien creativo, ¿eh? Bueno, vamos a probar entonces. Lo tomo así directamente, ¿no? No, mira. Ah, me como la... Vamos a masticarlo, comer así tranquilamente. Tú comes bien. Como un... Agarra, saca toda y... Ok. Súper rica, súper natural. De verdad, un snackito que se agradece muchísimo acá en las calles. Bueno, miren, si vienen aquí a Antigua, este es el punto principal que tienen que visitar. Se le dice que es el parque central y al lado está la catedral. Es un parque bien pintoresco, la verdad, tiene muchas palomas, muchas personas vendiendo de cosas. Pero les voy a decir algo, a diferencia de otros lugares donde yo he ido, aquí el acoso de los vendedores no es tan fuerte. Vas a poder estar aquí bastante tranquilo. Hay policías alrededor también, así que por la seguridad tampoco te debes preocupar. Y bueno, es un punto a favor porque es que es verdad que cuando uno viaja y va a estar en un lugar como este, siempre hay muchas personas queriéndote vender algo, aquí también, pero por lo menos te lo dicen una sola vez y ya cuando tú le dices que no, ellos no insisten. Hay otros lugares que bueno, ¿para qué les cuento? Bueno, cuando vienes aquí a Antigua hay otro lugarcito que no puedes dejar de visitar y es la catedral. Pero espérate, la catedral tiene la iglesia donde todo el mundo viene a misa, donde es un lugar realmente impresionante para el pueblo, pero detrás de la catedral hay un lugar que te va a impresionar muchísimo porque están las ruinas de la antigua catedral. Sí, ¿por qué razón? El tema es que la catedral, valga la redundancia, tantas veces que he dicho la catedral, estuvo construida sobre otra que anteriormente estuvo aquí, pero como tantos edificios de esta ciudad, fue derribada o colapsada por los terremotos que ocurrieron hace siglos por acá. Pero lo más impresionante es que las ruinas todavía están aquí vigentes, se pueden ver, se pueden palpar, hay criptas debajo de este sitio. Y si te preguntas por qué se dejaron estas ruinas en este lugar, la respuesta no es otra que la UNESCO no permite que se hagan nuevas construcciones aquí porque es patrimonio mundial. Ahora vamos a estar dando un pequeño recorrido por este lugar para que lo conozcas un poquitico mejor. Pero espera, no va a ser todo. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo un vídeo dedicado solamente a este sitio, ya que
hay mucha información que contar y no quisiera alargar este de Antigua porque de verdad se va a hacer demasiado largo. El vídeo no sé dónde lo voy a sacar todavía, si va a ser en mi canal principal Un Ángel Viajando o en el canal secundario Ángeles Nómadas. Traten de estar suscritos a los dos si es que les interesa este tema, porque para mí va a ser bien interesante este recorrido. Este lugar donde estamos ubicados en este momento fue originalmente la Catedral de Santiago. ¿Por qué se llama la Catedral de Santiago? Miremos la concha que está allí, que representa el escudo de la Iglesia Católica y el escudo de Santiago de Compostela, patrón de España y patrón nuestro también. Esta ciudad desafortunadamente fue colapsada, ¿verdad? Porque en el mundo entero existen 10 placas tectónicas y Guatemala tiene 3. Entonces, interesante, ¿verdad? Porque esta ciudad, después de 235 años que fue la capital, colapsó por los terremotos de 1717, 1751 y 1773. ¿Por qué ya no la levantaron? Porque a esta ciudad la UNESCO en Luxor, Egipto, le dio el título de Patrimonio Cultural y Mundial. Bueno, miren, esto que tengo detrás de mí es la capilla de los Reyes y fue la capilla más importante de la época en ese entonces. Por supuesto quedó bastante dañada después del terremoto, pero no se destruyó completamente y esto es lo que ha quedado todavía aquí. En la época colonial de Guatemala habían cementerios, sí, pero no es como los que conocemos normalmente. Eran pequeños espacios en patios de iglesias como tal, donde la población común realmente se enterraba ahí. Ahora, si eras ya un obispo, un sacerdote, se creaban criptas específicamente para ti. Bueno, uno de los mitos más importantes de este lugar es que habían túneles secretos, que los hay, pero no solamente las pequeñas cavidades que encontramos hoy en día, sino que había un túnel más largo que conectaba este lugar con el de los capitanes generales. A ver, se han encontrado restos de mapas de la época que se desconocen si realmente conectan con otro sitio porque simplemente se cortan. Muchos historiadores dicen que no, que simplemente esos son lugares donde se almacenaba pólvora, se almacenaba comida y que no necesariamente había un túnel tan largo hacia los capitanes generales. Pero hay muchas personas de aquí de Antigua que siguen insistiendo que sí, que este túnel sí existió, pero que bueno, con la cantidad de terremotos que han existido en la historia en este lugar, muchas partes de estos túneles simplemente han colapsado y por eso es que no se ha encontrado la conexión completa hasta allá. Desafortunadamente el español que vino no era de la clase alta a un principio. Esos eran prisioneros y vinieron a la aventura y nos trajeron lepra, viruela, sarampión, fiebre amarilla, tuberculosis, gripes y sífilis. Y allá estaba el cementerio atrás de esa columna y 5 años más tarde lo que hacían era llevar los huesos a los crematorios. ¿Qué hacían? Cremar los huesos para evitar que las enfermedades se siguieran propagando dentro de la población. Esa era la función de las criptas, que aquí no se llaman catacumbas como en otros países, ¿verdad? Este lugar realmente me ha sorprendido un montón porque he conocido cantidad de el vínculo tan fuerte que tiene el pueblo de Guatemala con la religión católica, con el cristianismo. Realmente es muy importante y te ayuda a entender la cultura de los pobladores de acá, la manera en que son súper amables, son súper serviciales y siempre le ves esa bondad, esa pureza. Según muchas personas, este lugar donde estoy ahora es el Starbucks más lindo del mundo. Pero según otras, el Starbucks más lindo del mundo está en Japón. Dime qué crees tú. Yo te voy a enseñar algunas imágenes de él y tú después vas a valorar. No te voy a enseñar nada de Japón porque no he ido, pero bueno, en internet debe estar. Así que compáralas y me dices cuál tú crees que sea más bonito. Every time when I look in the mirror. Bueno, en 1717 hubo otro terremoto aquí en Antigua y la ciudad quedó, por supuesto, como siempre pasa, reducida a escombros. Pero en un lugar de estos escombros se empezaron a oír como unos gritos débiles. Parece que había un animal enterrado ahí o quizás alguna otra persona. Y entonces los rescatistas se dieron a la tarea de ir a mover estos escombros para ver qué era lo que encontraban ahí y cuál no sería la sorpresa de estas personas.
cuando lo que encontraron dentro de estos escombros fue un niño de 8 años de edad. Pero escuchen esto no es lo más impresionante. Lo más impresionante es que el niño contó que había una mujer que se le aparecía cada 2 horas aproximadamente, porque oigan esto, el niño ni comió, por supuesto, ni bebió en estos 3 días, y la mujer le decía, resiste que ya vienen los rescatistas. Nunca de alguna manera pudieron descifrar quién era esta extraña mujer. Para algunas personas simplemente fue un milagro, alguna virgen que bajó, algún ser fantasmal. Para otros no se sabe, la verdad. Lo más probable es que el niño se lo haya imaginado delirando, o quizás alguna mujer de algún pueblo cercano también pudo haberle dado algún tipo de esperanza. La verdad nunca la vamos a saber, y la historia sigue guardada en los documentos aquí como algo realmente increíble que pasó en 1717. Dream with me, sing for the years, sing for the laughs, sing for the tears. Sing with me, just for today. Maybe tomorrow the good Lord will take you away. Cuando la gente europea viene a la ciudad se queda admirada de ver cómo y de qué forma están trazadas las calles y las avenidas, porque si se dan cuenta las calles son rectas y son anchas. Estos trazos los realizó un arquitecto de origen italiano que se llamó Juan Bautista Antonelli, un hombre muy inteligente y muy futurista, porque en aquella época el medio de transporte era a caballo o en pequeñas carretas. Hoy circulan 3 carros juntos, que no hay ningún problema de embotellamiento. O sea, y desde aquella vista panorámica fueron al Cerro de la Cruz. Desde ahí puede verse como que antiguo, pero un tablero de ajedrez, porque se ven sus trazos, ¿verdad? Entonces, con mucha razón, hasta 1979, Antigua es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, ¿verdad? Y está registrada dentro de los 66 lugares más bellos en el mundo. Pero le digo a toda la gente que tienen que caminarla para ir descubriendo las calles más importantes, más bonitas de la antigua Guatemala hoy en día. Dream